Buenas tardes a todos. El doctor Ángel Martínez Samperio nos ha dicho antes que para él era un honor. No, el honor es para mí y para la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones poder estar en este ilustre lugar, haber sido tan bien acogidos y de manera tan inmediata cuando el secretario Enrique Santos lo propuso, y compartimos ese deseo de que la relación entre la Fundación Especial para el Estudio de las Religiones y la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones tengamos un largo porvenir de colaboraciones. Por tanto, en primer lugar, muchísimas gracias al presidente, al doctor Ángel Martínez Samperio y al resto de la mesa que me acompaña. Pasa, por favor, el índice. Bueno, simplemente... Bueno, mientras Bárbara va localizando la siguiente imagen, tengo un brevísimo esquema de los puntos que voy a abordar en esta conferencia. Hay un primer punto que plantea una pregunta, una duda, y es: ¿el cristianismo fue una auténtica revolución para las mujeres? Es una pregunta que lanzo. Y luego otros dos puntos fundamentales de esta conferencia, como son la prohibición de la palabra y de la enseñanza a las mujeres y la prohibición de la ordenación sacerdotal a las mujeres. Y terminaré, dependiendo un poco del tiempo, con unas reflexiones, unas consideraciones generales para sintetizar lo que ahora voy a decir. Aunque puede parecer obvio por el título, simplemente quiero informarles de que lo que voy a contar hoy aquí está basado en fuentes literarias. No tengo testimonios arqueológicos, epigrafía, iconografía, no. Simplemente, y nada más y nada menos, textos literarios. Empezando por la Biblia, pero básicamente por el Nuevo Testamento, y continuando por los autores de los 5 primeros siglos. En realidad, esos 5 primeros siglos son denominados en el mundo científico como la antigüedad tardía. Ese es el contexto y los documentos que voy a utilizar. Y antes de entrar en materia, quisiera decirle al doctor Ángel Martínez que estoy totalmente de acuerdo con la introducción que ha realizado. Tan solo una pequeñísima matización cuando asegura que Febe era una diaconisa. No está nada claro. En griego aparece diácono, pero no sabemos si era una diaconisa propiamente dicha. ¿Por qué? Porque en el siglo I no había todavía un ministerio femenino del diaconado, y porque probablemente, pero son hipótesis, era la esposa de algún diácono. Pero en cualquier caso, ella sí que llevó la carta a los romanos, y que sí que tuvo, ella y todas las mujeres, según el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, un gran protagonismo. Por tanto, de entrada compartimos totalmente el punto de vista. Siempre se ha afirmado que la situación de las mujeres mejoró radicalmente desde el momento en que llegó el cristianismo. Vamos a ver a lo largo de esta conferencia si fue así o no, y si fue así, hasta cuándo duró esa transformación. Es sabido que en el mundo clásico las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, consideradas eternas menores, siempre sometidas a la tutela del padre, el esposo o los hermanos, siempre parientes masculinos. No tenían derecho a tomar la palabra en público y, por supuesto, tampoco en el ámbito religioso. En las diferentes religiones oficiales no tenían posibilidad de participar de forma activa en los ritos de culto, ni mucho menos tener puestos de responsabilidad. Lo sabemos porque tanto en el paganismo como en el judaísmo las competencias sacerdotales públicas siempre estaban en manos de los hombres. Bueno, en ese contexto empieza a difundirse la predicación de Jesús, un judío de Palestina que en los inicios del siglo I empezó a predicar unas ideas revolucionarias en todos los órdenes y sobre todo con respecto a las relaciones humanas. Valores como el perdón, la misericordia, la comprensión con las debilidades de los demás, adquieren con él una nueva dimensión. Hay que saber entender y perdonar. No voy a repetir porque las
Las palabras que aparecen en los evangelios son múltiples sobre el poner la otra mejilla cuando alguien te golpea en una, etcétera, etcétera. El doctor Ángel Martínez se me adelantó en la cita que, pero la voy a repetir porque no está de más. Hay un reconocimiento implícito en una epístola de Pablo de Tarso, de San Pablo, epístola a los Gálatas, cuando dice: ya no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es verdad que en teoría el cristianismo reconoce con estas palabras y con otras afirmaciones la igual dignidad de hombres y mujeres en el terreno espiritual, pero desgraciadamente esta idea no tuvo consecuencias sociales. Lo iremos viendo a continuación. Tenemos un aspecto importante en los orígenes del cristianismo, como es la declaración del matrimonio por parte de Jesús, nos lo transmite Pablo, de la indisolubilidad del matrimonio. Eso supuso, esta declaración de que el matrimonio no se podía disolver, supuso un cambio importante con respecto a la sociedad de la época, que, como sabemos, recurrían con frecuencia al divorcio, sobre todo a iniciativa de los hombres. A continuación tenemos unas palabras del apóstol Pablo de Tarso, cuando dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, es decir, es Jesús el que me lo dijo, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Un principio trascendental para la situación de las mujeres y para la igual dignidad dentro del matrimonio. También Pablo nos dice en sus cartas que Jesús habría establecido la igualdad, la paridad de los dos cónyuges frente a la supeditación que, como acabo de señalar, existía el derecho secular para las mujeres. Tenemos el siguiente texto, el que dice Pablo en la primera a los Corintios: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero hay otros fragmentos de las cartas paulinas que, sorprendentemente, hablan de la superioridad masculina. Lo podemos ver en el siguiente texto. La mayoría de los fragmentos que estamos viendo pertenecen a la primera a los Corintios, distintos versículos, y exactamente qué es lo que dice en esta carta Pablo después de haber afirmado la igualdad de los cónyuges y la indisolubilidad del matrimonio. Dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, lo primero que uno se puede plantear es: ¿a qué se deben estas incongruencias? Bueno, exactamente no lo sabemos, pero hay dos datos importantes para intentar darle una explicación plausible, y es, por una parte, que la crítica textual registra dentro de las cartas de Pablo numerosas interpolaciones, es decir, fragmentos intercalados no auténticos, sino espurios, de otros autores, que se intercalan en las cartas de Pablo, evidentemente con la finalidad de darle mayor autoridad a esas ideas, y también contrasta, y por tanto me inclino, la crítica y los historiadores del mundo actual se inclinan a considerar estos textos contrarios a la paridad entre hombres y mujeres como espurios, debido a la actitud que Pablo manifiesta no solamente en teoría, sino en el trato con las mujeres a lo largo de sus cartas, como iremos viendo a continuación. Por tanto, cuando encontramos estas incongruencias, estas contradicciones, probablemente se deban solamente a esto, a la intercalación de textos que no escribió el propio Pablo. Otra novedad del mensaje cristiano residía en considerar el matrimonio como un bien, no un mal, pero un bien inferior al celibato.
Sabemos que el emperador Augusto pretendía potenciar la natalidad y que por eso emitió leyes que obligaban a los ciudadanos a casarse y a reproducirse. Pero Jesús ya otorgaba más valor a una vida de castidad, que implicaba, como es obvio, la dedicación plena a los asuntos de Dios, sin tener distracciones familiares ni lazos terrenos. Lo vemos en el siguiente texto, también de la primera a los Corintios, cuando les decía Jesús: a los no casados y a las viudas les digo que más les vale permanecer como yo. Y si no pueden guardar continencia, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Pero como una concesión, el matrimonio es un bien menor. No solamente en los breves fragmentos que acabamos de ver del Nuevo Testamento, que como es sabido de todos es la fuente fundamental para conocer los primeros años del cristianismo, se registra una gran presencia femenina, porque lo encontramos también en los evangelios. Las mujeres tienen una extraordinaria participación en la recepción y difusión del mensaje de Jesús, como acaba de señalar también el doctor Ángel Martínez. Puedes pasar unas imágenes. Esto no son textos, son fotos sobre algunas escenas de cuadros, catacumbas, etcétera, donde aparece, por ejemplo, María Magdalena ungiendo los pies de Jesús, Jesús hablando con la samaritana pidiéndole agua al lado del pozo. En las catacumbas hay imágenes igualmente de la hemorroisa, por ejemplo, que es la mujer que tiene problemas de hemorragias continuas y simplemente se agarra al manto de Jesús y Jesús le dice: mujer, vete tranquila, tu fe te ha salvado. O mujeres, como tenemos en la imagen en pantalla, orando con las manos alzadas. Es importante ver, aunque sea muy rápidamente, sobre todo este tipo de imágenes que otorgan a las mujeres la capacidad de orar en público. Bien, como decía, en los evangelios se registra una extraordinaria participación de las mujeres. Jesús adopta una actitud completamente igualitaria hacia ambos sexos. Habla con prostitutas, adúlteras, extranjeras, mujeres que se han casado, divorciado o que son viudas y se han casado reiteradas veces. No manifiesta ningún tipo de prejuicio ni de preferencia por los hombres o por las mujeres. En los evangelios están llenos de figuras femeninas con nombre propio, que no voy a enumerar porque sería muy extenso, pero sé que me creéis que están ahí. Las mujeres se ocupan de la actividad misionera, efectivamente, de difundir el mensaje de Jesús. Ayudan con sus viviendas y con sus recursos materiales a la actividad misionera, a las reuniones en sus casas, para dar publicidad a los mensajes de los apóstoles. En definitiva, hay numerosos centenares de estudios hasta avanzada la primera mitad del siglo XX que coinciden claramente en afirmar que la presencia femenina en el entorno de Jesús era muy importante, no solamente por lo que vemos en los evangelios, sino porque hay estudios en profundidad que lo evidencian. Decía antes, una de las causas por las que nos inclinamos a pensar que los fragmentos de Pablo en sus cartas contrarios a la igualdad de hombres y mujeres deben ser interpolaciones, os decía, por la actitud vital que él demuestra en sus cartas. Escribe saluda y despide a numerosas mujeres, las menciona con su nombre, con muchas parejas, nombra al hombre y a la mujer porque le han ayudado, porque le han acompañado en su misión. En fin, podemos afirmar, viendo los evangelios y las cartas de Pablo, que en la época de Jesús y durante los primeros años de la misión, de las misiones, el estatuto de las mujeres en el ámbito religioso era similar al de los varones, a diferencia de lo que ocurría con otras sociedades y otras religiones, como por ejemplo la judía que antes hemos mencionado. Pero no solamente tenemos estos testimonios sobre la equiparación creciente de las mujeres con los hombres en la Biblia,
sino también en varios textos del siglo II y hasta comienzos del siglo III, que evidencian que las mujeres en las distintas comunidades religiosas gozaban de cierta relevancia de manera muy similar al momento anterior en la época de los apóstoles. En cambio, en los siglos posteriores, sobre todo a partir del IV, hay solamente 3 grupos femeninos que podemos considerar privilegiados que tuvieron cierta participación en la Iglesia, y escasa, cierta pero escasa. 3 grupos que fueron las viudas canónicas, las vírgenes y las diaconisas, sobre las que volveré después. Pero ya la situación de equiparación femenina empieza a revertir y se está volviendo paulatinamente a la situación previa a la llegada del cristianismo. Por tanto, es cierto, como planteaba al inicio de esta exposición, que con la llegada del cristianismo se dieron algunos pasos para avanzar en ese proceso de equiparación de las mujeres con los hombres, pero a medida que la Iglesia se fue institucionalizando y se fue organizando jerárquicamente de forma paralela a la estructura del Estado, se vuelve poco a poco a los valores tradicionales y a la supeditación femenina. La Iglesia fue relegando a las mujeres de las tareas que entrañaban protagonismo e impidiéndoles desempeñar cargos de responsabilidad en el seno eclesiástico, como vamos a ver a continuación. Pasamos al segundo punto, sobre la prohibición de la palabra y de la enseñanza a las mujeres. Tenemos, por una parte, el orden de la creación. Vamos un poco para atrás al Antiguo Testamento, al Génesis, cuando se nos describe la creación, y en ese orden primero fue creado el hombre y después la mujer. Por otra parte, hay otro episodio inmediatamente posterior al de la creación que se refiere al pecado original de Eva. Estas dos circunstancias, el que el Génesis describa que en el orden de la creación primero fue el hombre y después la mujer, y el hecho de que Eva fuera la responsable del pecado original e hiciera caer a toda la humanidad en una desgracia continua, por supuesto, están en la base de la prohibición de la enseñanza de las mujeres y de cualquier cargo de responsabilidad, pero también y sobre todo se convirtió en uno de los mayores argumentos condenatorios contra todo el género femenino. Veamos, de todas formas, una cosa curiosa brevísimamente de los relatos de la creación del Génesis. En el capítulo 1, que es de finales del siglo VIII o un poco más tardío, es un capítulo más breve, más conciso que el segundo. Se describe el proceso de la creación diariamente, y cuando llega al 6.º día, antes de descansar, se dice que Dios creó al hombre, y dice que crea al hombre y a la mujer al mismo tiempo, ambos a su imagen y semejanza, como podemos leer cuando dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tenemos por otro lado en el capítulo 2 del Génesis anterior, de finales del siglo X, comienzos del IX a.C., un capítulo más detallado, con más una descripción más pormenorizada, que es de un autor diferente al del primer capítulo y que entra en contradicción con él, porque dice que la mujer es creada después del hombre, a partir del hombre y como su compañera y ayuda, como podemos ver en el siguiente texto, cuando dice: de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre. Recordad que descubre que el hombre está solo. Yahvé dice: no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una mujer que le sirva de ayuda. Entonces, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer, lo sumió en el sueño y la llevó ante el hombre. Entonces a este le gustó y dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Entonces, ¿cómo conjugamos estos dos capítulos del Génesis? Que por un lado dice que fueron creados hembra y varón al tiempo, y por otro se dice que primero crea al hombre y después a la mujer. Pues hay dos teorías, dos posibles explicaciones.
Una de ellas sería que en la creación habría habido dos fases, una más general y otra más detallada. Entonces, el capítulo 1 sería la fase inicial, más genérica, y el capítulo 2 más detallada, entrando ya en los pormenores de la creación del hombre y de la mujer. Otra teoría, otros se inclinan por creer que en realidad esos dos capítulos son diferentes, porque en el primer caso, el capítulo primero, se habla de la creación de Adán y Lilith, la primera mujer malvada porque abandonó al hombre y promiscua porque se marchó con otros y le dejó solo a Adán. Y la segunda fase, el segundo capítulo, sería cuando Dios, al tener de nuevo a Adán solo, decide crear a Eva. Pero desgraciadamente tampoco le salió bien la decisión a Dios Yahvé cuando crea una segunda mujer, porque sabemos que después de crearlos, Dios les dijo: tenéis todo a vuestra disposición, únicamente os prohíbo que comáis del fruto del árbol del conocimiento, del árbol prohibido, en forma de manzana, como queramos que fuera aquel fruto. Fue la única condición que les puso a Adán y a Eva. Pero el diablo tentó a la mujer, es una constante en todas las religiones posteriores, adopta la forma de una serpiente, engaña, convence, llamémoslo como queramos, a Eva, y la convence para que coma del árbol del conocimiento. No solamente engaña a la mujer, sino que Eva invita a continuación a Adán a que también coma, y en ese momento, por favor, el siguiente texto, Dios se aparece al ver lo que ha ocurrido y les pregunta qué ha pasado. El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primera reacción: yo no tengo culpa de nada, ha sido ella. Entonces Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. A partir de ahí viene la expulsión del paraíso y la condena. Empieza por la serpiente, sigue por la mujer y termina con el hombre. Le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido, que te dominará. Al hombre le dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, lo que conocemos de ganarás el pan con el sudor de tu frente, son distintas traducciones. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por tanto, a partir de este momento, la transgresión de Eva acabó con la pureza del ser humano y con su felicidad. Vivían en un paraíso. Se inició la sexualidad que hasta ese momento no conocían. Dice al final del capítulo anterior: iban desnudos y no se daban cuenta, no eran conscientes. A partir del pecado, lo primero que hacen es cubrirse sus partes, porque se descubre la diferencia sexual, se da inicio al sexo. Por tanto, se inicia la sexualidad, el trabajo duro, la maternidad con dolor y la sumisión de la mujer a su esposo, a quien, siendo él el que manda, está condenada a obedecer. Desde entonces, todos los seres humanos nacemos con el pecado original. Como os decía antes, este relato del pecado del paraíso ha constituido un pilar sobre el que afianzar la diferente naturaleza de lo masculino y de lo femenino, y durante siglos ha sido un importante elemento en el debate teológico acerca de los roles sexuales en la sociedad. Desde entonces, la mujer es la última en el orden de la creación y la primera en el pecado. Pablo lo decía en sus cartas, que podemos ver, siguiente por favor, cuando le recuerda un fragmento que vimos ya al principio, que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se la hubiera rapado. No estoy leyendo todos los párrafos para no alargarme en exceso. Dice que en cambio el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios,
pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Qué cosa más rara, ¿no? Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo tanto, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es decir, siempre en la asamblea, que es la iglesia posterior, debe cubrir su cabeza. El pecado de Eva es la base fundamental para prohibir en la Iglesia Católica a las mujeres enseñar, porque es una sentencia, ese relato junto con la sentencia de Pablo que vamos a leer a continuación ha pesado y sigue pesando muchísimo en la historia de las mujeres dentro del cristianismo. Siguiente, por favor. Dice Pablo, continuamos con la primera a los Corintios, que las mujeres callen en la asamblea, no les está permitido hablar, antes bien que estén sometidas como dice la ley, y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, pues no es decoroso que la mujer hable en la asamblea. Nos tenemos que estar dando cuenta de que hay una contradicción, porque primero Pablo dice, y lo hemos visto, que toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza, en el texto anterior, que debe cubrirse, y en cambio acabamos de leer que dice que no debe orar ni hablar en voz alta en la iglesia. Volvemos a las interpretaciones. Igual es que uno de los dos textos contradictorios no es auténtico de Pablo, sino que fue interpolado para silenciar a las mujeres y sobre todo para evitar un papel fundamental que las mujeres tenían en los primeros siglos, que fue el de las profetisas. En los primeros años del cristianismo, la autoridad venía otorgada por el carisma profético, es decir, la divinidad, Dios, anunciaba a determinadas personas con un don especial la posibilidad de adivinar el futuro, y ellos hacían de intermediarios para comunicarlo al resto de los fieles. Este poder implicaba un gran dominio, una gran autoridad para las mujeres. Y la Iglesia, como os decía, tan pronto como empieza a organizarse y a establecer una jerarquía, se da cuenta del peligro que corre este papel que se le permite a las mujeres. Por tanto, lo primero que intentan es ir paulatinamente reduciendo la autoridad del carisma profético para desposeerles de cualquier capacidad de decisión y de enseñanza. El que enseña tiene un gran poder, eso lo sabemos todos, para manipular, para inculcar unas ideas a otras, etcétera, etcétera. Uno puede plantearse, bueno, como hay textos de las cartas de Pablo que son auténticos y otros que no, será tan sencillo como excluir aquellos que no son de Pablo. En primer lugar, estas son conclusiones a las que se han llegado en el mundo moderno. Pensad que en la antigüedad los fieles creían que todos eran fragmentos auténticos, y no solamente lo creían, sino que consideraban que eran verdades reveladas. Por tanto, las respetaban en todo su contenido. Ante estas contradicciones no sé cómo lo resolvían. Hay otros ejemplos de las cartas de Pablo espurias o falsas, como son las cartas a Tito y a Timoteo, que se sabe ahora ya claramente que no son suyas, y que nos dicen cosas tan tremendas como: no tolero que la mujer enseñe ni que dicte ley sobre el marido, sino que se mantenga en silencio, porque Adán fue creado primero y luego Eva. Bueno, no vamos a volver a los argumentos del Génesis y de la expulsión del paraíso. Que las mujeres se arreglen, por otra parte, esto es una cosa curiosa, que se arreglen decentemente con recato y modestia, sin usar peinados rebuscados, ni oro ni perlas, ni vestidos costosos. Que se adornen más bien con buenas obras, como conviene a personas que practican la piedad. En cambio, antes dice que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo, con recta intención, sin arrebatos ni discusiones. A cada uno se le recuerda lo que es importante. Lo más importante de las mujeres es la actitud y el aspecto físico. Hay que ser púdicas, recatadas y no llamar la atención. Estaba señalando y recordando que las mujeres en los primeros siglos compartían el don de la profecía
y por tanto predicaban, enseñaban e incluso parece que llegaron a impartir los sacramentos, como fue la Eucaristía. Es que estas concesiones por parte de la Iglesia para las mujeres eran inconcebibles y rápidamente trató de reconducir la situación y cuando ya se fue afirmando que el que mandaba era el obispo, la autoridad monárquica era el obispo, había una estructura jerárquica piramidal y se trataba de suprimir totalmente la participación y el poder de las mujeres dentro de la comunidad. Por tanto, aquí encontramos el primer fundamento de la prohibición de la palabra y de la enseñanza pública para las mujeres dentro del cristianismo. Pero os decía al principio que no solamente he utilizado muchos textos de la Biblia, sino también de autores cristianos, de los primeros autores con una autoridad reconocida, autoridad, conocimiento, hasta el punto de que se les denomina padres de la Iglesia, porque es equiparable a la autoridad y el conocimiento que puede tener para cada uno de nosotros nuestro padre, a pesar de que no tenía nada que ver con la biología. Bueno, pues estos primeros autores, con un gran conocimiento, se hicieron eco de las sentencias de Pablo y continuaron las mismas ideas. En realidad no es una novedad que los autores cristianos se hicieran eco de las ideas anteriores, así como de su formación en el mundo clásico, que, como os decía, situaba a la mujer en un papel totalmente secundario. Lo que hacen estos autores cristianos de los inicios es hacer una exégesis o interpretación de los textos bíblicos interesada en función de lo que quieren demostrar. Según el comentario que uno quiera dar a un texto, dice una cosa o lo contrario, como bien sabemos. Bien, vamos a ir viendo entonces lo que dicen algunos de estos autores. Ireneo de Lyon, un obispo del siglo II, nos dice que la naturaleza y la ley sitúan a la mujer en un lugar subordinado con respecto al hombre. Lo tenía muy claro. Otros autores, veamos, ya sé que me queréis cuando os digo que los primeros autores se hicieron eco de lo que decía la Biblia, pero me parecen muy reveladores, muy interesantes y voy a leer solamente unas pequeñas partes para que veáis qué dureza utilizaban los primeros autores cristianos contra la equiparación femenina. Tertuliano es un autor de finales del siglo II, comienzos del III, del norte de África, y es considerado uno de los más misóginos. Decía: con dolor y angustias parirás, mujer, y te volverás hacia tu marido y él te dominará. O sea, se hace eco claramente de la expulsión del paraíso del pecado original. Tú, mujer, eres la puerta del diablo. Tú eres quien asaltó el árbol prohibido. Tú fuiste la primera transgresora de la ley divina. Tú fuiste quien persuadió a aquel, con mayúscula, se refiere a Adán, a quien el diablo no tuvo coraje suficiente para acercarse. Tú estropeaste la imagen de Dios, el hombre Adán. La imagen de Dios es Adán. Por tu castigo, esto es la muerte, incluso el Hijo de Dios hubo de morir. Fijaos qué dureza y qué responsabilidad tan grande le atribuye un autor como Tertuliano a las mujeres. Bueno, tengo muchos textos y va avanzando de manera reiterada. Puedes ir pasando, te digo dónde tienes que pararte. Otro autor, un gran teólogo alejandrino del siglo III, como fue Orígenes, decía que las viudas aspiran a desempeñar tareas que no les competen, es decir, enseñar cualquier otra cosa que no sea la castidad a las muchachas más jóvenes. No permito a la mujer que enseñe ni que domine al hombre, pues es indecente que se convierta en maestra del varón. Cualquier cosa que diga, incluso si habla de asuntos admirables, no es conveniente por el mero hecho de que proviene de la boca de una mujer. Así de sencillo. Juan Crisóstomo reitera más o menos las mismas ideas de el pecado original, de que enseñó mal a Adán y por tanto no puede enseñar.
quien no sabe ejercer la autoridad que se baje de la cátedra del profesor, porque si no se destruirá a sí mismo y a los que pretende enseñar. Otro documento de Agustín de Hipona, no sé si me va siguiendo, sí, que como sabemos es el teólogo más influyente del cristianismo occidental del siglo V y que afirma en su magna obra La ciudad de Dios que tanto Adán como Eva pecaron, pero en realidad solo fue engañada Eva. Dice, en realidad la mujer aceptó como verdadero lo que le dijo la serpiente. El hombre no es que lo creyera, pero no pudo soportar la idea de separarse de su compañera. O sea, Adán hubiera preferido no comer de la fruta prohibida, pero la perspectiva de quedarse solo le indujo a comer sin cuestionar lo que le daba su mujer. Hay textos, de los que ahora no voy a hablar, que sugieren que no solamente la mujer era más débil y por eso fue engañada, sino que ella sí se resistió a la tentación frente a su compañero que le dijo come de la fruta y comió sin más resistencia. Entonces, no solamente no es más débil, sino que además comió primero, por tanto, del árbol del conocimiento. Ella fue primero más sabia que el hombre. Pero bueno, este es otro discurso. Por tanto, la opinión dominante en la Iglesia antigua convirtió a Eva en un ser culpable y seductor, y el género femenino no ha podido liberarse ni siquiera en las sociedades modernas, hasta el día de hoy, de ese estigma. La mujer es una nueva Eva, introdujo el mal en el mundo. Lo que sí es original del cristianismo es haber exagerado, exacerbado la maldad femenina, asociando directamente a la mujer con el pecado y convirtiéndola, como hemos visto en algunos textos, en el instrumento del demonio. O sea, son acusaciones tremendas, muy duras. Pasamos al siguiente apartado de la exclusión de las mujeres del sacerdocio. Tenemos, por una parte, aunque sean interpolaciones, textos de las cartas de Pablo que imponen, que exigen que las mujeres guarden silencio en la Iglesia. En el Génesis se nos dice que la mujer fue creada después del hombre, que debe estar sometida a él, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya la Iglesia se ha constituido como una sociedad arraigada en los valores tradicionales del Estado y de la sociedad grecorromana, se absorbe completamente las ideas del mundo clásico y lo que os decía que se iba produciendo paulatinamente ya lo considera como una obligación. Tenemos que entender que si la Iglesia estaba gobernada con criterios jerárquicos, que a la cabeza estaba el obispo y que tenía que ser una sociedad que se presentara ante la sociedad como respetable, dirigida a miembros respetables, no podía otorgarle a las mujeres ningún tipo de poder, porque entonces, según la mentalidad clásica, no sería respetable esa Iglesia. Si las mujeres no son respetables, no puede ser la sociedad, la Iglesia. Recordemos que ya cuando en los inicios del cristianismo esclavos, mujeres y niños, según decía Celso, un pagano, aceptaban la predicación de Jesús, decían con desprecio los paganos que era una religión de individuos inferiores social e intelectualmente, los niños, los esclavos y las mujeres. Por tanto, no tienen autoridad ni alcanzan unos conocimientos para ser respetables dentro de la jerarquía eclesiástica. Por ello, empezaron a alzarse voces que prohibían a las mujeres no solo hablar y enseñar, sino tampoco desempeñar cargos ministeriales, el sacerdocio en definitiva, dentro de la Iglesia. En unos casos porque lo consideraban testimonio, rasgo de heterodoxia, de herejía, y en otros simplemente porque era inmoral. Tenemos un texto nuevamente de Tertuliano que dice: no está permitido a la mujer hablar en la Iglesia, ni enseñar, ni bautizar, ni ofrecer la Eucaristía, ni reivindicar la atribución de ninguna función masculina, y menos aún un cargo sacerdotal. Otros muchos autores abundan en la misma idea, como Epifanio de Salamina, que dice que la mujer es inferior al varón,
que tiene escasas capacidades intelectuales y que es una raza débil, indigna de confianza y de mediocre inteligencia. Otros dicen que en realidad la mujer no puede ser ordenada con ningún ministerio sacerdotal porque en el Antiguo Testamento no se habla para nada de que hubiera sacerdotes, mujeres, y que tampoco en el Nuevo Testamento, con los 12 apóstoles, se habla de que les acompañaran mujeres. Y esto vamos a ver que no es cierto en su totalidad. Dicen que si hubiera estado bien visto que las mujeres acompañaran a los apóstoles y que fueran ordenadas sacerdotes, pues María, la madre de Jesús, habría sido la primera, pero nunca desempeñó ningún cargo porque no lo consideraría oportuno, porque no era conveniente. Afirman que el sacerdocio había sido confiado solo a los 12 apóstoles y que Jesús escogió 12 hombres para sus discípulos y ninguna mujer. Por tanto, ni había sacerdotisas, ni profetisas, ni diaconisas. Un autor del siglo IV que imita a Ambrosio de Milán, dice que las mujeres no tenían derecho, como decía, ni siquiera a ejercer el diaconado, pese a que sabemos que sí lo ejercieron, y lo veremos más adelante. Ninguna mujer fue llamada para formar parte de los 12 apóstoles, eso es verdad, pero eso no implica que no recibieran la misión apostólica. Entonces, ¿qué significaba en aquel momento el apostolado? No hay una interpretación única, sino que hay varias interpretaciones, como también el doctor Ángel Martín señaló. Puede haber un apostolado en el sentido del apoyo y ayuda a los apóstoles para predicar el mensaje de Jesús en la misión predicadora. También como testimonios de la resurrección, las mujeres fueron las primeras que estaban allí, a las que se les apareció Jesús, las que le acompañaron hasta el final de el último aliento, y también le habían acompañado a lo largo de su vida. Por tanto, en alguno de estas variantes del apostolado tuvieron cabida las mujeres, no solamente los hombres. Es decir, el apostolado no solamente son los 12 apóstoles elegidos por Jesús, sino que había otras maneras de ejercerlo. Os hablé antes de las viudas, vírgenes y diaconisas. A partir del siglo IV se empieza a reconocer estos 3 ministerios. Bueno, ministerio en realidad como tal solamente fue el diaconado. Las viudas consagradas, que se quedaban sin marido y decidían llevar una vida de castidad, de oración, de entrega, junto con las vírgenes, muchachas que consagraban su integridad física e intelectual para dedicarse a la oración y para actividades espirituales, tenían un reconocimiento y una gran estima dentro de la Iglesia, pero el único ministerio femenino que se incorporaba a las mujeres en el clero y que recibían la ordenación eran las diaconisas. Y como digo, hasta el siglo IV no hay testimonios. Es más, en Oriente, porque en Occidente fue posterior, ya avanzado el siglo V. ¿Y qué hacían estas mujeres, las diaconisas, las únicas que han tenido un reconocimiento ministerial en la Iglesia? Pues tareas asistenciales, es decir, acudir con los miembros del clero masculinos para otorgar la comunión o para confesar a una mujer enferma, hacer obras caritativas, ayudar a sentarse en la iglesia a las mujeres más ancianas, y una sola tarea litúrgica. Y es que, como sabemos, el bautismo en la antigüedad se hacía por inmersión, se metían en la pila bautismal. Entonces, las diaconisas ungían con los santos óleos el cuerpo de las mujeres antes de entrar en la pila bautismal y las recibían para secarlas y cubrir su cuerpo a la salida para evitar las miradas inconvenientes de los diáconos. Esa era toda la tarea litúrgica que se le permitía a las mujeres. Por tanto, como vemos, muy reducida era la actividad de las mujeres dentro de la Iglesia
y solamente un ministerio. Los distintos autores critican enormemente a las mujeres que indirectamente, porque directamente en muy pocas ocasiones lo consiguen, consiguen tener cierta influencia y a través de sus parientes masculinos participar de alguna manera en las tareas eclesiásticas. Hay, por ejemplo, una colección, una recopilación de reglas, que son las Constituciones Apostólicas, un texto del siglo IV, que establece qué actividades y qué comportamientos eran propios de las mujeres y cuáles no. Y dicen que la tarea de las viudas, diaconisas y vírgenes era orar, escuchar retiradas de la vista de los hombres y que no estaba permitido que bautizaran ni que impartieran doctrina. Prohíben el sacerdocio femenino, volviendo al mismo argumento. Los 12, los discípulos del pueblo y las naciones, no enviaron a mujeres a predicar, solo hombres. Con nosotros estaba, por ejemplo, la madre de Jesús y sus hermanas, María Magdalena, muchas otras mujeres, y ninguna fue enviada a predicar. Si se hubiera podido, si hubiera sido legítimo, Jesús las habría enviado a instruir al pueblo con nosotros. Otros varios autores dicen que la ley divina apartó a las mujeres de los cargos eclesiásticos y que algunas intentan influir para elegir o deponer a los obispos, a los sacerdotes dentro de la Iglesia, y sabiendo esto dice, si es que está todo dado a la vuelta, se puede aplicar aquí lo que dice el proverbio de que el carro va delante de los bueyes, porque nos han dicho Pablo, los evangelios, los distintos autores, que no les está permitido hablar, que no pueden desempeñar ningún cargo eclesiástico, y ellas se las ingenian para ponerse al frente de las iglesias y además les hablan a los hombres de forma más áspera que los amos a sus propios esclavos. O sea, como veis, las críticas eran frecuentes y muy duras. Hay numerosos concilios de los siglos IV y V que siguen prohibiendo el desempeño de funciones litúrgicas y la ordenación de mujeres. Esto lo que nos indica es que sigue habiendo mujeres ordenadas y por eso se reiteran las prohibiciones en los concilios. Aunque oficialmente no se permitiera, en la práctica se seguía haciendo. Si hasta el día de hoy tradicionalmente el sacerdocio cristiano ha estado reservado a los hombres, actualmente algunas iglesias, entre ellas sobre todo protestantes y anglicanos, han cambiado la costumbre. Tenemos unas imágenes, unas fotos. Se han adaptado a los tiempos actuales en los que la igualdad entre hombres y mujeres se ha convertido en uno de los derechos humanos y han admitido a las mujeres en el sacerdocio. Por tanto, existe un debate de plena actualidad, sobre todo defendido por asociaciones de teólogas y teólogos, acerca de si es lícito que las mujeres sean ordenadas sacerdotes o no, y como vemos, este debate hunde sus raíces en los propios orígenes del cristianismo. La Iglesia católica actual utiliza argumentos históricos para fundamentar esta exclusión de las mujeres, pero acabamos de ver que no hay argumentos históricos como tales para prohibírselo, que los textos no dicen que las mujeres no puedan desempeñar esos cargos. Por tanto, tras los muchos textos que hemos pasado de manera rápida, tenemos una serie de testimonios que invalidan, por una parte, el argumento del carácter exclusivamente masculino del apostolado en el primer cristianismo. También hemos visto que en algunas comunidades, sobre todo en los 2 primeros siglos, las mujeres tenían autoridad y un amplio margen de participación en la liturgia y en los sacramentos. ¿Por qué entonces se sigue intentando excluir a las mujeres y no permitiéndoles el desempeño de los cargos eclesiásticos? Porque en esta exclusión subyace una profunda misoginia común a todas las culturas y religiones antiguas. Lo que añadió el cristianismo fue darle un carácter de sanción, de precepto divino. O sea, está instituido por Dios. Por tanto, no hay nada que discutir. La mujer es inferior porque fue creada después del hombre, a partir del hombre, para ayudarlo,
es malvada y condenó al mundo y a la humanidad a vivir eternamente en una vida de insatisfacción. En definitiva, para ir concluyendo, conocer el proceso de exclusión de las mujeres desde la antigüedad y analizar los argumentos que hemos ido exponiendo, que se utilizaban para justificar su exclusión, ayudan a entender cuál es la actitud del sector más conservador de la Iglesia Católica hoy. Una actitud que lamentablemente no ha variado durante más de 20 siglos. Pero me reitero en lo que he dicho antes, no tiene sentido que se justifique con argumentos históricos, primero porque no existen y segundo porque no es necesario. La Iglesia es una sociedad, tiene sus criterios de organización instituidos por voluntad divina y no tiene por qué tener en cuenta el entorno social, otras sociedades civiles. Entonces, ¿por qué buscar razones históricas para justificar algo que, en su opinión, es una cuestión de fe? La historia es útil para entender el debate que se produjo, pero no debería ser un instrumento que ayudara a mantenerlo. Bien, creo que con lo que he dicho hasta este momento, la idea fundamental que quería transmitir ya la he transmitido y no es necesario hacer una síntesis de las ideas fundamentales que espero que estén suficientemente claras. Muchas gracias por su atención y por mi parte nada más.